Capítulo 3. ¿Cómo lograr eficiencia a través del énfasis y la subordinación? En pocas palabras, el principio de énfasis se cumple mejor no por el hecho de tener en cuenta ciertas reglas en particular, sino por un sentimiento en particular. C. S. Baldwin, Writing and Speaking. La pistola que dispersa demasiado sus municiones no les da a los pájaros. El mismo principio se aplica al discurso público. El orador que dispara su fuerza y hace énfasis al azar en una oración no obtendrá resultados. No todas las palabras tienen una importancia especial, por lo tanto, solo ciertas palabras exigen énfasis. Tú dices Massachusetts y Minneapolis sin enfatizar cada sílaba por igual, sino marcando la sílaba acentuada con fuerza y pronunciando las demás sin darles importancia. Ahora bien, ¿por qué no aplicas este principio al pronunciar una oración? Hasta cierto punto lo haces en el lenguaje cotidiano, pero lo haces durante un discurso público. Es ahí donde la monotonía causada por la falta de énfasis es bastante dolorosa. En lo referente al énfasis, considera la frase promedio como una sola palabra grande dentro de la cual la palabra importante vendría siendo la sílaba acentuada. Observa la siguiente frase. El destino no es una cuestión de azar, es una cuestión de elección. Así como dices Massachusetts, haciendo igual énfasis en cada una de las sílabas, de la misma forma podrías poner el mismo énfasis en cada palabra de la frase anterior. Dila en voz alta y verás, es obvio que querrás enfatizar en el destino porque esa es la parte central de tu declaración. También pondrás énfasis en no. De lo contrario, tus oyentes pensarán que estás afirmando que el destino es una cuestión de azar. Por supuesto, también debes enfatizar azar porque es una de las dos grandes ideas de la declaración. Otra razón por la que azar lleva énfasis se debe a que contrasta con la siguiente declaración que va en la oración. Obviamente he contrastado estas ideas a propósito para que sean más enfáticas y así mostrar que el contraste es uno de los primeros dispositivos útiles para hacer énfasis. Como orador público, tú puedes hacer este énfasis de contraste utilizando tu tono de voz. Si dices, mi caballo no es negro, ¿qué color viene a la mente? El blanco, naturalmente, porque es lo opuesto al negro. Si deseas hacer obvia la idea de que el destino es una cuestión de elección, lograrás demostrarlo de manera más eficaz diciendo primero que el destino no es una cuestión de oportunidad. No nos impacta más el color del caballo cuando dices mi caballo no es negro, es blanco, que si nada más afirmaras que tu caballo es blanco. En la segunda oración de la declaración solo hay una palabra importante, elección. Esa es la única palabra que afirma el punto de vista del tema en discusión, y era necesario hacer énfasis en ella contrastándola con otra idea. Esta frase entonces se leería así. El destino no es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de elección. Ahora vuelve a leerla enfatizando en las palabras en mayúsculas, con mucha fuerza. En casi todas las oraciones hay unas cuantas palabras pico que representan aspectos importantes del enunciado. Cuando recoges el periódico en las mañanas, de un vistazo deduces cuáles son las noticias importantes. Gracias al editor, el periódico no se refiere a un atraco en Hong Kong en el mismo tamaño de letra que usa para reportar la muerte de 5 bomberos en su ciudad natal. El tamaño de la letra es la herramienta que él emplea para mostrar énfasis y además la usa en negrita. Incluso a veces se destaca en color rojo la noticia sorprendente del día. Sería una bendición si en la redacción del discurso los oradores mantuvieran la atención de sus audiencias de esta misma manera e hicieran énfasis solo en las palabras que representan los aspectos importantes de la idea. El orador promedio pronunciará la frase anterior sobre el destino con casi la misma cantidad de énfasis en cada palabra. En lugar de decir es una cuestión de elección, él dirá es una cuestión de elección o es una cuestión de elección, ambas igualmente erróneas. Charles Dana, el famoso editor de The New York Sun, le dijo a uno de sus periodistas que si iba por la calle y veía a un perro morder a un hombre, no le prestara atención. El periódico no puede permitirse el lujo de desperdiciar tiempo ni la atención de sus lectores en tales acontecimientos sin importancia. Pero continuó Dana,
Si ves a un hombre mordiendo a un perro, date prisa, regresa a la oficina y escribe la historia. Por supuesto que eso es noticia, es un hecho inusual. Ahora, el orador que dice es una cuestión de elección está poniendo demasiado énfasis en los aspectos que no son más importantes para los lectores metropolitanos que una mordedura de perro. Y cuando no hace hincapié en elección, es como el reportero que deja pasar por alto la noticia del hombre que está mordiendo un perro. El orador ideal hace que las palabras cruciales se destaquen como picos de montaña. Sus palabras sin importancia dentro de la frase están sumergidas como lechos de arroyo. Sus grandes pensamientos son como enormes robles. Sus ideas sin algún valor especial son como la hierba alrededor del árbol. De todo esto podemos deducir un importante principio. El énfasis es una cuestión de contraste y comparación. En una ocasión, el New York American presentó una editorial de Arthur Brisbane. Ten en cuenta lo siguiente, fue publicado de esta misma forma. No sabemos lo que el presidente pensó cuando recibió ese mensaje, así como tampoco sabemos lo que el elefante piensa cuando ve un ratón. Lo que sí sabemos es lo que el presidente hizo. Las palabras pensó e hizo llaman de inmediato la atención del lector porque son diferentes de las demás y no porque sean más grandes. Si todo el resto de palabras en esta oración se hicieran 10 veces más grandes y se mantuvieran pensó e hizo en su tamaño actual, aún así sobresaldrían porque son diferentes. Tomemos el siguiente texto de la novela de Robert Chambers, The Business of Life, en el que la palabra tú, hubiera y habría son enfáticas. Él la miró con asombro enojado. Bueno, ¿cómo le llamarías tú si no es cobardía? ¿Escabullirte y casarte con una muchacha indefensa como ella? ¿Esperabas que te diera la oportunidad de destruirme y de envenenar la mente de Jacqueline? Si yo hubiera sido culpable de lo que me acusas, lo que he hecho habría sido una cobardía. De lo contrario, estoy justificado. Un autobús de los que transitan por la Quinta Avenida atraería la atención en Minisink Ford, Nueva York, de la misma manera en que una de las carretas aladas por bueyes que atraviesan con frecuencia las fincas en el campo atraería la atención en la Quinta Avenida. Para hacer énfasis en una palabra es necesario que su entonación sea diferente a las de las palabras que la rodean. Si has estado hablando en voz alta, pronuncia la palabra enfática en un susurro bajo y obtendrás un énfasis intenso. Si vas rápido, ve más lento al pronunciar la palabra enfática. Si hablas en un tono bajo, salta a uno alto y harás énfasis en la palabra importante. Si estás hablando en un tono alto, usa uno bajo al articular tus ideas enfáticas. Lee los capítulos sobre eficiencia mediante el cambio de tono, eficiencia mediante el cambio de ritmo, pausa y potencia, eficiencia a través de la inflexión, sentimiento y entusiasmo. Cada uno de ellos te explicará en detalle cómo enfatizar el uso de este principio. En este capítulo, sin embargo, estamos considerando solo una forma de hacer énfasis, la de aplicar la fuerza a la palabra importante y subordinar las palabras sin importancia. No olvides, este es uno de los principales métodos para lograr los efectos que quieras. No confundas sonoridad con énfasis. Gritar no es signo de seriedad, inteligencia o sentimiento. El tipo de fuerza que le apliques a la palabra enfática no es enteramente físico. Ciertamente la palabra enfática se puede decir más fuerte o más suavemente, pero la verdadera cualidad deseada es la intensidad. La seriedad debe venir de adentro. Anoche un orador dijo, la maldición de este país no es la falta de educación, sino de política. Su énfasis estuvo en maldición, falta, educación, política. Las otras palabras fueron apresuradas y por lo tanto no tuvieron ninguna importancia. Además expresó la palabra política con gran sentimiento mientras agitaba sus manos con indignación. Su énfasis era correcto y poderoso, supo concentrar toda la atención de su audiencia en las palabras de mayor significado y no en palabras como este es la de. ¿Qué pensarías de un guía turístico que accede a mostrarle Nueva York a un visitante y luego utiliza el tiempo del tour paseándolo por lavanderías chinas y salones de belleza? Solo hay una razón para que un orador pida la atención de su público. Él debe tener una verdad que decir o algo muy entretenido que ofrecer. Si él desgasta la atención de su auditorio en tonterías,
Los asistentes no sentirán la misma vivacidad ni el interés que él les causaría si compartiera verdades que estén a la altura de Wall Street y de los rascacielos citadinos. Tú no te detienes en pequeñas palabras en tus conversaciones cotidianas porque no eres un conversador aburrido. Aplica el método correcto del habla cotidiana al escenario. Como ya hemos señalado antes, hablar en público es muy parecido a sostener una conversación, solo que ampliada. A veces para hacer mayor énfasis es aconsejable marcarlo en cada sílaba de la palabra importante, como en la siguiente oración. Yo me niego totalmente a aceptar tu demanda. De vez en cuando este principio también debe aplicarse a una frase enfática, haciendo hincapié en cada palabra. Esa es una buena estrategia para causar una atención especial y proporcionar una variedad agradable. Patrick Henry podría haber enviado su mensaje de esa manera y hubiera sido muy eficaz. Dame mi libertad o dame la muerte. La parte en cursiva del siguiente texto también podría tener este mismo tipo de énfasis en cada palabra. Por supuesto, hay muchas maneras de marcarlo. Esta es solo una de varias buenas interpretaciones. Conociendo el precio que debemos pagar, el sacrificio que debemos hacer, las cargas que debemos soportar, los asaltos que debemos soportar, sabiendo muy bien el costo, nos alistamos y nos alistamos para la guerra, porque conocemos la justicia de nuestra causa y estamos seguros del triunfo. The Past Prosperity Around de Albert J. Beveridge antes de la Convención Nacional de Chicago del Partido Progresista. Enfatizar fuertemente una sola palabra tiende a sugerir su antítesis. Observa cómo el significado cambia nada más poniendo énfasis en palabras diferentes en la siguiente oración. Las expresiones entre paréntesis no serían realmente necesarias para complementar las palabras enfáticas. Quise comprar una casa esta primavera, incluso si no lo hiciste. Quise comprar una casa esta primavera, pero algo ocurrió. Quise comprar una casa esta primavera, en lugar de alquilarla como hasta ahora. Quise comprar una casa esta primavera y no un automóvil. Quise comprar una casa esta primavera, en lugar de la próxima primavera. Quise comprar una casa esta primavera, no en otoño. Cuando aparece una gran noticia en los periódicos, estos no enfatizan el mismo hecho una y otra vez, sino que tratan de obtener nueva información o un nuevo punto de vista al respecto. La noticia que ocupa un lugar importante en la edición de la mañana será relegada a un pequeño espacio en la edición de la tarde. Los lectores estamos interesados en nuevas ideas y nuevos hechos. Este mismo principio tiene un rol muy importante en la determinación de tu énfasis. No hagas hincapié en la misma idea una y otra vez, a menos que desees marcar un énfasis adicional en ella. Por ejemplo, en uno de sus discursos, el senador Thurston deseaba hacer el máximo énfasis sobre la palabra fuerza y la enfatizaba una y otra vez para dejar en claro su importancia. Como regla general, sin embargo, la nueva idea o el nuevo punto de vista, ya sean durante un reportaje periodístico o al interior del enunciado de un orador, son enfáticos. En la siguiente selección, la expresión más grande es enfática porque es la nueva idea. Todos los hombres tienen ojos, pero este astrónomo pide un ojo más grande porque dice que va a descubrir no ríos ni aparatos de seguridad para los aviones, sino nuevas estrellas y soles. Nuevas estrellas y soles no es una expresión tan enfática como más grande. ¿Por qué? Porque esperamos que un astrónomo descubra cuerpos celestiales y este en sí es un hecho de gran importancia. No está descubriendo simples recetas de cocina. La frase necesita hoy la República, que también pertenece al siguiente párrafo, también es enfática porque introduce una idea nueva e importante. Las repúblicas siempre han necesitado hombres, pero el autor dice que necesitan hombres nuevos. Nuevos es enfático porque introduce una nueva idea. De la misma manera, suelo, grano y herramientas también son palabras enfáticas. Las frases y palabras más enfáticas están en cursiva. Hay otras que tú enfatizarías. ¿Por qué? El viejo astrónomo dijo, dame un ojo más grande y descubriré nuevas estrellas y soles. Eso es lo que necesita hoy la República.
Hombres nuevos, hombres sabios respecto a la importancia del suelo, de los granos, de las herramientas. Si Dios levantara para el pueblo solo 2 o 3 hombres como Watt, Fulton y McCormick, ellos valdrían más para el Estado que esa caja del tesoro llamada California o México. Además, la verdadera supremacía del hombre se basa en su capacidad de educación. El hombre es único en la educación de su infancia, ese periodo de la plasticidad y la educación. La infancia de una polilla, ese periodo entre la ruptura del huevo y su madurez, es cuestión de unas pocas horas o unas pocas semanas, pero hay 20 años entre la cuna del hombre y su mayoría de edad, para que él alcance todo su crecimiento. Esta infancia prolongada hace posible entregarle al niño todo el conocimiento acumulado por razas y civilizaciones a través de miles de años. Anónimo. Debemos entender que no hay reglas de énfasis escritas en piedra. No siempre es posible designar qué palabra debe o no debe ser enfatizada. Un orador pondrá una interpretación en un discurso, mientras que otro orador hará un énfasis diferente en ese mismo discurso para darle una interpretación distinta. Nadie puede decir que una interpretación es correcta y la otra equivocada. Tengamos en cuenta este principio en todos nuestros ejercicios. Aquí tu propia inteligencia debe guiarte y en gran medida para tu beneficio. Preguntas y ejercicios. Primero, ¿qué es énfasis? Segundo, describe un método de destruir la monotonía de un discurso. Tercero, ¿qué relación hay entre la monotonía y el uso de la voz? Cuarto, ¿qué palabras se deben enfatizar en una oración? Quinto, lee los ejemplos de énfasis anteriores, prestando especial atención en enfatizar las palabras o frases importantes y subordinando las que no son importantes. Lee de nuevo, pero cambiando ligeramente el énfasis. ¿Cuál es el efecto? Sexto, lee algunas oraciones repetidamente enfatizando una palabra diferente cada vez y observa cómo cambia el significado. Séptimo, ¿cuál es el efecto del énfasis? Octavo, ¿cuál es el efecto de la falta de énfasis? Noveno, ¿cuándo es permisible enfatizar cada palabra en una oración? Décimo, observa el énfasis en alguna conversación que hayas escuchado. ¿Estaba bien hecho? ¿Por qué? ¿Podría sugerir algún énfasis mejor? Décimo primero, elige un artículo de un periódico, una revista, un informe o un elogio biográfico y analiza en dónde estuvo el énfasis y por qué.